Dado que de las relaciones que acabamos de demostrar en la clase anterior para el vector tracción de Cauchy, el balance de cantidad de movimiento que habíamos visto al principio, que lo podíamos poner de manera general así, de manera global así, donde la integral primera de superficie se hace sobre el contorno de la parte del cuerpo o sobre el cuerpo completo en el instante t. Estamos siempre en configuración actual. Lo mismo ocurre con la integral de volumen, que será en la parte t, y lo mismo ocurre con la parte que involucra la derivada material de la cantidad de movimiento lineal. Además del teorema de Cauchy, vimos que como el vector de tracción se puede poner como el tensor de tensiones por el vector normal a la superficie, unitario, entonces la integral de superficie la vamos a poder poner de esta manera. Donde ahora sí podemos aparear estas dos cantidades y ver que esto significa el elemento de superficie, elemento ya con una dirección dada, ¿no es cierto? Y entonces podemos escribir el balance de cantidad de movimiento de esta manera. Volvemos hacia atrás con esto y corregimos, si queremos, esta integral por esta otra. Ahora bien, veamos cómo hacemos la derivada material de la parte que está correspondiente a la cantidad de movimiento. Tenemos entonces, vamos a usar ahora la técnica del teorema de Reynolds. Entonces, primero vamos a pasar esta integral que está en la configuración actual a una integral que va a estar en la configuración de referencia. Y entonces vamos a tener ρ por b, donde ahora sí, el ρ lo cambiamos por la forma funcional del ρ, del ρ de R y del del ρ que depende del campo espacial, perdón, del campo material. Lo mismo va a ocurrir con la velocidad, dependerá del campo espacial, donde ahora tenemos que hacer el cambio de variables, tanto la densidad como la velocidad serán funciones de x grande, que es la coordenada material, y además vamos a cambiar el elemento de volumen por el correspondiente al material de esta manera, es decir, j, el determinante jacobiano, por el volumen indeformado. Ahora sí, este elemento de volumen es constante, no cambia, y entonces cuando metamos la derivada adentro de la integral podemos hacer esta operación. Rho punto de estos tres factores, entonces la derivada del primero por los otros dos sin derivar, más el último y el primero sin derivar por la derivada del segundo, y por último la derivada del tercero. Todo esto por el elemento de volumen indeformado. Ahora también usemos el determinante, la derivada del determinante, y esta relación que está aquí la vamos a poder escribir de esta manera, donde simplemente lo que hicimos es reescribir j punto por esto que está aquí. Ahora fíjense, los tres términos tienen j, j y j. Entonces podemos sacar j factor común y agruparlo de vuelta con el elemento de volumen y transformar esta integral en esta otra por j de br. Estas todas están hechas en p, ¿no es cierto? Ahora nosotros hacemos el cambio de variables y este lo cambiamos por el elemento ya deformado en la configuración actual, y todas las variables las volvemos a poner en la configuración actual. O sea que esta integral se va a transformar en de esta manera. Ahora vamos a usar la ecuación de continuidad. Si ustedes se acuerdan, la ecuación de continuidad, una de las formas de ponerlo era, en términos de la derivada material, de esta forma, que si nosotros nos fijamos, la podemos sacar de factor común de de estos dos términos que están acá, de este y de este. Entonces esta integral la podemos poner así, usando la ecuación de continuidad, la podemos poner de esta manera. Será el primer término, sacamos factor común b y nos queda. Por supuesto, todo esto más el término que me quedaba solo,
ahí, y todo esto integrado en el volumen a tiempo actual. Ahora, esto por esta ecuación será 0 y entonces la derivada material de la cantidad de movimiento al final será, es decir, al aparecer la densidad y usando la ecuación de continuidad, la derivada material de la densidad por un vector es como si derivara solamente al vector. Con esto volvemos hacia atrás y podemos reescribir esta ecuación, la ecuación del balance en forma global, la podemos escribir ahora de esta manera. Vamos a ponerla aquí abajo, así. Esta es la forma de poner la ecuación de balance donde ya usamos el teorema de Cauchy para poner esto en términos del tensor de tensiones y la derivada de Reynolds aplicada a la cantidad de movimiento para indicar esto que está aquí. Sería interesantísimo poder tener integrales de volumen para pasar a la forma local de esta ley, de esta ecuación de movimiento. Porque esta ecuación de movimiento es una ecuación integro diferencial. Integro porque está llena de integrales y diferencial porque aquí aparecen también derivadas respecto del tiempo, por ejemplo, de la velocidad. La derivada respecto del tiempo de la velocidad ya también sabemos que es la aceleración. Este término que está acá lo podemos reemplazar entonces por la aceleración. Lo ideal sería llegar a un conjunto de ecuaciones o integrales o diferenciales puras. Pero justo aquí tenemos una integral de superficie de un vector, o en realidad es de un tensor del tensor de tensiones aplicado al elemento de área. Y nosotros sabemos que Gauss demuestra el teorema que cuando se lo extiende para el caso de tensores, se puede descubrir que como esta integral se hace sobre el contorno cerrado, por eso le pongo el círculo de cerrada, es una integral de superficie, yo siempre las ponía como dobles, pero ahora para simplificar la pongo como una sola. Entonces esta es la integral sobre el contorno que envuelve al volumen de las otras integrales. El teorema de Gauss dice entonces que esto es igual a la divergencia del tensor de tensiones en el elemento de volumen cuya frontera corresponde a la integral de superficie. Entonces, yo con el símbolo este de derivada parcial o este rulito indico que es la frontera de esto y puedo indicar esta relación que está acá. Esto es el teorema de Gauss. Así que ahora puedo transformar esta integral en una integral de volumen, lo cual es genial, porque puedo tener que esta relación es igual a, es lo mismo que esta relación. Y como las tres integrales están planteadas en el mismo volumen, yo las puedo poner a todas juntas. Es decir, lo que puedo hacer es, a esta que está aquí, la pongo restando, aquí igual a 0, integro las tres integrales en una sola integral, es decir, hago esto, y como esto se hace para un volumen arbitrario, porque puede ser una parte del cuerpo o todo el cuerpo, es decir, esto va a valer para cualquier partición, entonces no, digamos, no es que justo ocurre que tiene que ser 0 para una determinada partición, sino que lo es para todas. Entonces la única posibilidad que ocurre es que lo de adentro de la integral sea 0. Es decir, que la divergencia de t más ρ por las fuerzas de cuerpo menos ρ por la aceleración sea igual a 0 o despejando llegar a esta relación. Que es la forma local con, por supuesto, con a igual a la derivada de b respecto al tiempo. Que es la forma local de las ecuaciones de movimiento. Esto es equivalente a las leyes de Newton, pero de manera local, también conocido como balance local de la cantidad de movimiento o balance local del momento lineal. Pasemos ahora a discutir la otra ecuación de balance, la que correspondía a la del balance angular. Tenemos entonces, de igual manera, una integral de superficie para el momento que causa los vectores tracción respecto del punto donde se tome el origen, en este caso, más los momentos que hagan las fuerzas de cuerpo,
más los momentos que hagan las fuerzas de cuerpo igual a la derivada respecto del tiempo del momento angular, la derivada material. Esta es una integral de superficie, otra vez el mismo esquema, y estas dos integrales son integrales de volumen extendidas a lo largo del cuerpo, o al menos de una parte del cuerpo si se quiere. Vamos a hacer la derivada respecto del tiempo, la derivada material de esta que está aquí. Entonces la primera podemos agrupar y sacar el escalar. Estos son dos vectores. Yo no lo puse, aquí sí y aquí no. Podemos sacar entonces la densidad del producto vectorial y poner esto de esta manera. Y ahora pasamos de esta región P sub t, pasamos a hacer la derivada material respecto de P, hacemos el cambio, o sea que ahora ponemos como si esta cantidad dependiera del X grande, de hecho, como lo es, depende del X grande, lo mismo va a ocurrir con la velocidad, y acá además vamos a poner J por dBr, es decir, ahora estamos en la configuración de referencia, ahora sí metemos la derivada adentro de la integral, operamos y hacemos la derivada respecto del tiempo de estos cuatro factores, y esto nos va a quedar, lo voy a tratar de poner chiquito, me va a quedar de esta manera. Perfecto, entonces tenemos la derivada del primero por los otros cuatro sin derivar, más la derivada del segundo por los otros cuatro sin derivar, más la que corresponde a j, el escalar j, y la que corresponde a ρ. Donde está j punto, reemplazamos por j divergencia de la velocidad y obtenemos la siguiente expresión, donde además, bueno, todos los términos están iguales, pero escribí x punto por lo que es la velocidad, y aquí está el término que corresponde a j punto, que es esto que está aquí, esto es j punto. Bueno, vamos a empezar a simplificar. Aquí tenemos b vectorial b, como el producto vectorial de dos vectores paralelos da 0, este término se cancela, se desaparece, es nulo. Y aquí podemos agrupar también este término, fíjense, x por el vector velocidad, por j divergencia de b, con este que es x por el vector velocidad por j, por ρ punto. Es decir, podemos juntar estas dos y obtener entonces la siguiente integral de esta manera. Entonces, tenemos el término que es x por la aceleración no lo dije, pero venía de hacer la derivada de la velocidad, por j por ρ, es este que está aquí. Este otro es el que corresponde a haber sacado factor común, x por b por j, y lo que me queda aquí es la ecuación de continuidad que ya sabíamos que era 0. Por lo tanto, todo este término también se va a cancelar y la derivada, vamos a llegar a la conclusión que esta derivada que está aquí va a ser igual a esto que está aquí, en la que si yo junto el j con el elemento de volumen, puedo volver, porque esta integral, si ustedes se acuerdan, estaba en la parte P material, volver a la configuración, a la integral en espaciales, y resolver para encontrar que tengo esta relación así. Es decir, acabamos de demostrar cuánto vale la derivada del momento angular. Por supuesto, acá un vector y acá vector, vector. Vamos ahora a la parte que corresponde a esta, a la integral de superficie, y vamos a hacer el mismo truco que antes. Fíjense, la integral de superficie cerrada del vector x por el vector tracción de Cauchy en la superficie también es lo mismo que hacer la integral de superficie cerrada de ¿quién? De x, perdón, de x espacial por el tensor de tensiones aplicado al vector normal en el área A. Esto que está puesto así también lo puedo poner, lo voy a poner acá mismo. Esto que está puesto así también lo puedo poner como la integral de superficie de x por el tensor de tensiones, así, simbólicamente
por el vector de área, que es el producto de n por el elemento escalar de área. Ahora, todo esto que está aquí lo podemos pensar igual que antes y usar el teorema de Gauss, es decir, a partir de aquí, vamos a hacer acá, por Gauss, igual, ¿vale? Y entonces tenemos que esto va a ser la integral de volumen, esto recuerden era la integral en el contorno, entonces esta va a ser la integral en el contorno del volumen que estemos considerando, y esta entonces será la integral ya en todo el volumen, donde tenemos que hacer la divergencia de quién, de esto que está aquí adentro, que es integrado en el elemento de volumen. Y al igual que antes, podemos incluir todo en una integral de volumen, aquí arriba, y hacer que esta relación que esté aquí, esta, se transforme ahora a esta relación que voy a poner a continuación. Entonces el balance del momento angular me va a quedar como tres integrales de volumen. La primera será la divergencia de x producto vectorial por t. Esto ahora no se preocupen, vamos a ver qué significa. Epa, no es igual acá. Más la que corresponde a la integral del momento que genera la fuerza de cuerpo. Así. Y todo esto igual a la derivada del momento angular, que es la integral de x por ρ por a. De esta manera. Bueno, nosotros ahora podríamos pasar a la forma local, como hicimos con la ecuación del momento lineal, pero claro, hay que explicar ahora qué significa este símbolo. Hagamos entonces la derivada, la divergencia, ¿de quién? Del producto vectorial que hay entre estas dos. Y para hacer esto lo vamos a pasar a índices. Esto será la derivada parcial, porque esta es la divergencia espacial, la derivada parcial respecto de x minúscula, que es la configuración, el espacio, la coordenada espacial, ¿de quién? De el producto vectorial, que es EIJ K de XJ por TLK. De esta manera. Entonces, hagamos la divergencia de esto que está aquí, que fíjense, como tiene que ser un vector, porque de este lado tengo vector, el producto escalar vectorial de dos vectores da un vector, pero el producto vectorial de un vector con un tensor claramente va a tener que dar algo que no es un vector, sino que es un tensor, y al hacer la divergencia me va a dar un vector. Entonces, hacemos la divergencia según la definición de la divergencia, que es hacer esto. Y fíjense cómo al aplicarlo a la relación que tenemos del otro lado, es decir, al poner también el producto vectorial, aparece que esto suma en K, suma en J, vamos a hacer, acá tenemos la suma en K, la suma en J y la suma en L. Y me queda libre el índice I. Los otros, el J, el K y el L, son índices mudos, desaparecen. Por lo tanto, como esto es un vector, para que aquí me aparezca un vector, tendría que también hacer la suma en I. Por lo tanto, esto está en la dirección E sub I. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, reemplacemos la derivada en cada uno de los factores que tenemos de este lado. Entonces, esto que vamos a tener es así. Será la derivada de xj respecto de xl. El símbolo de Levi-Civita digamos, no depende de x, así que lo saco afuera de la derivada. Entonces me queda la derivada de este por este sin derivar, tlk, más, vamos a hacer así, digamos, xj por la derivada de tlk respecto de xl. Y este vector lo dejo como seguía sumando en i. Entonces ahora, continuemos aquí abajo, tenemos
E, I, J, K. Y agrupando, el primero será la delta de JL. Así que acá va la delta de la delta de Kronecker de JL por TLK más y esto será, en el primero, si reemplazamos, será ILK, reemplazamos el L por el J, contraemos TLK, acá hay suma en L y en K, y me queda libre el I, pongamos acá así, y el segundo término, si reemplazo aquí el vector EIJK, me va a quedar, y acá no cambia nada, EIJK por XJ por la derivada de la componente LK de XL. En la dirección otra vez I. Correcto. Así que si volvemos a los índices, digamos a la forma cerrada, vamos a ver que tenemos aquí un vector, porque me queda, digamos, todo esto es una serie de números aplicado al vector de la base unitaria E sub I, y otra cantidad que tiene que ver con el producto, esto es la definición del producto vectorial de quién, del vector este que está aquí por la divergencia del tensor de tensiones, es decir, esta cantidad que está acá, como la divergencia del tensor de tensiones es un vector, al aplicarlo vemos que esto es el producto vectorial de la componente del vector X, del vector posición actual por la divergencia del tensor de tensiones. Así que de este lado, el primero, podemos pensar que esto es un vector que no sabemos muy bien de qué se trata, que le vamos a llamar M, vector M, así, más el producto vectorial que hay entre el vector X y la divergencia espacial del tensor de tensiones. Lo que hicimos aquí básicamente fue calcular la divergencia del producto entre el vector posición actual y el tensor de tensiones, dando esto con, vamos a ponerlo explícito, el vector M dado por este que está acá. Recuerden que esto, LK, en la dirección I. Ahora agrupemos todo, vamos a ponerlo, vamos a hacer un espacio más acá, agrupemos todo y vemos que nosotros, la idea era hacer esta integral que está aquí, ¿no es cierto? Para ponerla en esta relación, y ya vemos que esta integral que corresponde a x por el vector de tracción, que era la original, que la transformábamos a través del tensor de tensiones y hacíamos esta operación del teorema de Gauss. Entonces esto vemos que se transforma en la integral de la divergencia de x por el tensor de tensiones en el volumen B, y esto a su vez acabamos de demostrar que es la integral de un vector M, que no sabemos muy bien de qué se trata, ahora lo vamos a estudiar, más el resultado que ocurre del producto vectorial que hay entre el vector posición y la divergencia del tensor de Cauchy. Todo esto, por supuesto, en el volumen. Estamos siempre en el volumen actual. Ahora vamos y reemplazamos esto en las ecuaciones de balance. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la forma de las ecuaciones de balance, que eran estas que estaban aquí arriba, ahora se van a transformar, aquí están, se van a transformar en esta en la que acabamos de hacer. Esta la dejamos como está y esta utilizamos el resultado que teníamos aquí para encontrar, en definitiva, que la forma del balance de la cantidad de movimiento angular se puede poner de esta manera, ¿no? Aquí usamos ya entonces la derivada, como dijimos, del momento angular. Esta queda tal cual está y aquí reemplazamos por lo que habíamos llegado en el tensor de deformación. Ahora fijémonos que podemos, como las tres integrales están en el volumen, en el mismo volumen,
podemos poner todo esto bajo el mismo signo integral y escribir de esta manera agrupando. Vamos a poner primero, sacamos factor común, este vector m lo vamos a dejar para el final, lo vamos a poner ahora, m, más, y aquí tenemos x a izquierda, x a izquierda y x a izquierda, este lo vamos a pasar restando, y entonces tenemos esta relación, x por divergencia del tensor de Cauchy, más ρ por la fuerza de cuerpo, menos ρ por la aceleración. Todo esto va a estar integrado en el volumen B y todo esto va a ser igual a 0. Fíjense que aquí encontramos la ecuación de movimiento a la que habíamos llegado hace un instante, que es esta misma. Es la ecuación, la forma local de la ecuación de movimiento, o el balance local del momento lineal. También se conoce como, yo no lo puse, pero también la voy a llamar ecuación de Cauchy. Entonces, fíjese que en este caso, como está la ecuación de Cauchy, por el balance del momento lineal, esto se va a hacer 0, y a lo que llegamos es que a la integral del vector m en el volumen B tiene que ser 0. Bueno, esto así puesto no se entiende muy bien qué es lo que significa, pero recordemos de dónde viene m. Si nos fijamos, acá lo tenemos, m es esta relación que está aquí. Lo que tenemos es un vector que es la aplicación, si lo ponemos en símbolos, esto lo podemos escribir vamos a dejarlo, lo vamos a poner acá. El vector m también lo podemos poner de esta manera. Fíjense, tenemos un tensor de tercer orden, que es el de Levi-Civita, multiplicado con un doble producto escalar, porque hay dos sumas, hay suma en K y suma en L, por el tensor de Cauchy. Es decir, podemos poner que tenemos el tensor E de tercer orden, le pongo 3 rayitas, multiplicado con un doble producto escalar por el tensor de tensiones de Cauchy. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, nosotros tenemos este tensor que es definido como el tensor totalmente antisimétrico. Entonces, tenemos un tensor totalmente antisimétrico, o un tensor antisimétrico multiplicado por otro tensor que es el de Cauchy, y además, por el mismo argumento que veíamos siempre, como la integral de esto es para cualquier parte a tiempo t del cuerpo, entonces esto está diciéndonos que m tiene que ser 0. Por lo tanto, esto tiene que ser 0. Entonces, la conclusión a la que uno puede llegar es, si ustedes recordaban, que cuando teníamos un tensor que era antisimétrico y lo multiplicábamos por otro tensor que era cualquier cosa, supónganse un tensor B, entonces esto nos iba a dar un tensor que era totalmente antisimétrico, o sea, la parte antisimétrica de B, ¿verdad? Ahora, en este caso nos está diciendo que la parte antisimétrica de T, esta relación, es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que T no tiene parte antisimétrica, o, dicho de otra manera, que el tensor de Cauchy es simétrico. Esto no es un resultado menor. Después vamos a hacer una demostración en la que podamos ver para qué casos el tensor de Cauchy podría ser no simétrico. Pero fíjense, el balance del momento lineal nos decía que teníamos que resolver estas ecuaciones. Del teorema de Cauchy, del teorema del tensor de tensiones, habíamos visto que tenemos 9 componentes, porque el tensor de tensiones es un tensor de tercer orden, entonces tendrá 9 componentes. Y estas ecuaciones que están aquí, como son ecuaciones vectoriales para las 3 componentes de la aceleración, con las 3 componentes de las fuerzas de cuerpo, estas en general, estas ecuaciones que son de Cauchy, en general, en el caso de los movimientos tridimensionales, corresponderán a 3 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero tenemos acá, además de las incógnitas de A, tenemos 9 cantidades a determinar del tensor de Cauchy. El balance del momento angular nos dice que el tensor de Cauchy es simétrico, por lo tanto la cantidad de
componentes a determinar ahora del tensor de Cauchy van a ser solamente 6. ¿Esto por qué ocurre? Justamente por la ley del balance del momento angular. Es decir, de las 9 ecuaciones, de las 9 incógnitas o de las 9 componentes que tenemos que determinar del tensor de tensiones, el balance del momento angular absorbe 3 de ellas y nos deja 6 componentes. Así que en definitiva, esta ecuación que está puesta aquí tiene la misma importancia que esta misma que está aquí. Por lo tanto, juntando las dos, vemos que el balance del momento angular y del momento lineal se puede condensar en esta ecuación que tenemos aquí, más esta ecuación que veíamos aquí. Estas dos ecuaciones me determinan 3 cada una, o si quieren se elimina esta y se toma que el tensor de Cauchy directamente es un tensor que tiene 6 componentes libres. Es la forma local, si se quiere, de la segunda ley del movimiento de Newton, en donde además usamos el teorema de Gauss, el teorema de Cauchy, la hipótesis de Cauchy y el balance del momento angular, de la misma forma tomado como si fuera una ley, como la fue el balance del momento lineal. Hay una palabra más que decir, que tiene que ver con la interpretación de la forma global del momento angular, es decir, esto que está aquí. Fíjense, nosotros estamos suponiendo que las únicas fuentes de momento de fuerza son debidas a las fuerzas dadas por el vector de tracción y a las fuerzas dadas por el vector fuerzas de cuerpo, B. Pero ¿qué ocurriría si existiera un material que tuviera un momento intrínseco que no es debido a el par que produce una fuerza? Es decir, un momento local no debido al par que produce una fuerza, que tenga que ver con las tensiones de contacto internas y con las fuerzas de cuerpo. Esto puede ser al principio un poco confuso, porque habría una fuerza intrínseca, pero si eso ocurriera, nosotros deberíamos reemplazar esta ecuación que tenemos aquí por otra, vamos a ponerla acá, vamos a hacer así, esta la deberíamos reemplazar por esta otra, ya puesta usando el teorema de Gauss y demás, por una en la que tenemos el momento que causan las fuerzas de cuerpo, este lo vamos a dejar como está, más el momento que causa las fuerzas de contacto, el vector de tracción. Bueno, aquí vamos a hacer, vamos a separar en volumen. Así. Más la integral de los momentos que causan el vector de tracción en la superficie A, más el momento que yo decía distribuido en el volumen. Todo esto tendría que ser igual a lo que ya habíamos visto, que es el momento angular, que está puesto, si queremos, de esta manera. Ahí se me está quedando la pantalla chica. Así. Nosotros ya habíamos visto a dónde íbamos a parar cuando desarrollábamos esto, lo reemplazamos al vector de tracción por el producto, por la aplicación del tensor de tensiones a la normal, y vimos que llegábamos a que m, la integral del vector m, tenía que ser 0, ¿no es cierto? Pero ahora fíjense que estoy agregando otro vector que es un momento distribuido, es decir, al hacer esto, este término que está acá, que corresponde a un momento distribuido interno, intrínseco, que no se debe a los momentos que causen ni las fuerzas de cuerpo ni las fuerzas de contacto interno, entonces esta relación a la que habíamos llegado recién la tendríamos que reemplazar por esta otra. Es decir, tendríamos que hacer esto más la integral del vector, este momento intrínseco, en el volumen B igual a 0. A esta relación, que la podemos poner otra vez bajo la misma integral, porque las dos son integrales de volumen,
Y ahora, sabiendo que M era el producto escalar entre el doble producto escalar entre el tensor antisimétrico y el tensor de Cauchy, vemos que esto da así. Por lo tanto, si hubiera un momento distribuido intrínseco, esto tendría que ser directamente esta relación que tengo aquí. O si se quiere también con el signo más por cuestiones de simetría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significaría un momento distribuido? Bueno, por supuesto que si no existe momento distribuido, el tensor de Cauchy es simétrico, pero si existiera un momento distribuido, la parte antisimétrica del vector de Cauchy tendría que ser este momento distribuido. Por supuesto que si el momento distribuido existe y este es distinto de cero, al material se lo llama material polar. ¿Ustedes se imaginan algún caso en el que un material podría ocurrir esto? Bueno, yo les voy a hacer un ejemplo. Supónganse que tienen un cuerpo que está magnetizado, ¿no es cierto? Tiene un vector en momento magnético, M, distribuido por supuesto, y a este material lo ponemos bajo la influencia de un campo magnético B. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos un material magnético adentro inmerso en un cuerpo, en un campo magnético, iba a aparecer un momento, tau, que no era más que la magnetización M por producto vectorial por el campo magnético. ¿Sí? Es decir, justamente si tuviéramos un material magnético adentro de un campo magnético, entonces aparecería un momento de una fuerza intrínseco local que no es debido a la palanca de ningún mecanismo mecánico que tenga que ver con fuerzas de cuerpo o fuerzas de contacto. En ese caso, la parte que corresponde a la parte, por ejemplo, polar, este es un material magnético, pero podría ser lo mismo para un material eléctrico con polarización eléctrica dada adentro de un campo eléctrico, la física es exactamente la misma. Entonces la parte que corresponde a la no simétrica del tensor de tensiones estaría justamente relacionada con los momentos producidos por estos materiales que son llamados materiales polares. Obviamente, en el caso de tener materiales que no son polares, es decir, materiales que no presentan un campo magnético permanente o no están inmersos en un campo magnético, entonces el tensor de tensiones inevitablemente tiene que ser simétrico. Así que todo esto es lo que hemos tratado en estas dos clases en las que estudiamos primero a la hipótesis de Cauchy y a través del teorema de Cauchy demostramos que el tensor de tensiones lo único que hace es transformar al vector normal a una superficie en el vector de tracción, este que está aquí. Después, aplicando esta misma idea a las ecuaciones de balance lineal, encontramos las ecuaciones de movimiento en forma local, estas conocidas como balance local de la cantidad de movimiento lineal o ecuación diferencial de Cauchy de movimiento. Y después, en la aplicación del balance del momento angular, descubrimos dos cosas: o que el tensor de tensiones es un tensor simétrico, o que si no lo es debido a que el material es un material que presenta la característica de ser un material polar. Como ven, la mecánica del continuo tiene mucho que decir acerca de el comportamiento de los materiales. Por supuesto, cabe entender ahora que estas leyes que estamos poniendo en forma local ahora, que son completamente generales, no nos alcanzan para resolver los problemas mecánicos. ¿Por qué? Porque este conjunto de ecuaciones diferenciales que podemos poner acá en el balance del momento lineal se corresponden con tres ecuaciones diferenciales para las tres incógnitas de toda la vida, que son las componentes del vector posición y el vector velocidad, por ejemplo. Pero además tenemos que determinar 6 componentes, si usamos la simetría del tensor de tensiones, 6 componentes, y si no lo usamos también, porque estas también serían datos, es decir, el material polar implicaría conocer 3 de las
9 componentes del tensor de tensiones. En el caso de que no lo sea, serán 0, pero si fuera un material polar, serán 3 cantidades conocidas. Que en definitiva tenemos que encontrar 6 magnitudes, nada menos, que no conocemos acerca del tensor de tensiones. Para poder resolver este problema entonces necesitamos conocer estas magnitudes, y eso es lo que caracteriza las propiedades de los distintos tipos de material que existen en el mundo. Por ejemplo, la diferencia que hay entre los materiales sólidos, líquidos y elásticos, que van a ser caracterizados a través de ecuaciones que no son leyes generales, sino leyes particulares de cada material, en el momento en que caractericemos a estos materiales a través de las famosas ecuaciones constitutivas.